Hermanos, Dios les bendiga. Quiero dirigirme a ustedes en este día tan especial y tan crucial para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para el llamado de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones, para el llamado de Dios que Él ha hecho a nuestras vidas. Luego que nosotros hemos recibido al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador. Muchos me preguntan el por qué yo me he involucrado en tantos proyectos para el reino, por qué me he involucrado en tanto trabajo para Dios, por qué me he involucrado en desarrollar líderes, en llevar la palabra, en darle oportunidades a muchos para que puedan cumplir también con su llamado. Y es porque yo mismo pasé por estas circunstancias y este dilema. Y a veces creemos que el tiempo ha pasado y que ya no tenemos opción y ya no tenemos oportunidades. Porque en este proceso, al igual que José, Dios nos da un sueño, tenemos un llamado, un propósito, pero no sabemos cómo se va a cumplir y qué cosas vamos a atravesar. José experimentó eso. Y que ese sueño y ese llamado de Dios tiene que afectar a otras personas. Por eso es que yo he tratado de que el Señor pueda utilizarme como instrumento, igual que utiliza a otros, y que también te puede utilizar a ti también para alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Pero también, como el Señor nos dijo, que evangelicemos, pero que también discipulemos a otros, y más a aquellos de nuestra fe, más allá de los nuevos convertidos, aquellos que llevan mucho tiempo en la iglesia y no han desarrollado su plan, están desubicados en el plan, están desenfocados, están estancados en ese llamado. La palabra de Dios es clara y nos dice que nos ha concedido a nosotros 70, 80 años aquí en la tierra. En este momento final, los salmos nos hablan sobre eso, mayormente un salmo que habla de esta generación, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, la palabra de Dios nos ha concedido sobre 70, 80 años. Durante ese tiempo se desenvolverá la historia de nuestro propósito, de cumplir ese propósito, de nuestros actos, de nuestras decisiones, incluso la indiferencia que podamos tener y que tengamos para ese plan, quedan impresas dentro de esos 70 o muchos 80 años. Así que en este lapso de tiempo será crucial para el avance del reino de Dios o el retraso del mismo a través de ti y a través de cada uno de nosotros. Nuestra vida impactará a generaciones o nuestra vida lo impactará positivo o negativo. Impactará a las naciones positivamente o negativamente. Tenemos que tener certeza de que Dios nos está enviando a través de lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Él nos está enviando a una cultura, a una comunidad para establecer su reino. El medio ambiente donde tú estás, tu familia, donde Dios te haya puesto. Por eso que nuestra porción es de 70 a 80 años, pudiendo obtener una extensión como Ezequías, pero el promedio será de 70 a 80 años. Nosotros pudimos ver grandes evangelistas en Puerto Rico, hombres de Dios, como el hermano Torres Ortega, Rafael Torres Ortega, el hermano Gigi Ávila, un sinnúmero de otros hombres de Dios, que vivieron los 70 o 80 años que Dios le produjo, y muchos un poquito más, como Ezequías, extendieron ese tiempo, casi llegando a los 100, como el hermano Billy Graham. En este tiempo podía contar
con tus talentos, dones, capacidades, la autoridad de Dios transforma la porción de tierra que se nos asignó. El ámbito puede ser esa influencia que nosotros vamos a impactar en esos 70 a 80 años. Eso puede ser en el ámbito de la historia de tu oficina, si estás trabajando, en la escuela, la familia, el mundo entero, al realizar tu parte dentro de ese plan de Dios y dentro de esos 70 a 80 años. Una de las causas por los que la Iglesia ha retrasado el avance del reino de una forma integral, tanto en la educación, en las artes, la política, negocios, etcétera, es que no tenemos en claro la porción de propósito que tenemos. Algunos creemos que toda la eternidad está aquí, que nosotros vamos a ser eternos y que no vamos a llegar a esos años. Cuando yo tenía la edad de 14 o 15 años que me convertí, que vine al Señor, Dios me habló un propósito por medio de una revelación cuando me sanó de fatiga asmática y me dijo que me necesitaba. Pasó el tiempo en ese primer amor y llegó el momento donde vinieron las pruebas, las situaciones, y en ese momento me fui apartando paulatinamente al Señor, olvidando el plan que tenía. Y eso lo pueden ver en un video que hicimos sobre cómo conocimos al Señor. Pero quiero decir que una de las causas por las que la Iglesia ha retrasado el avance del reino en una forma integral, como te dije, en todas estas situaciones y en todas estas áreas como la educación, las artes, la política, los negocios, ha sido por la indiferencia. Algunos creemos que vamos a vivir toda la eternidad, pero como le dije, cuando yo tenía esa edad, pasan los años, pasan los 20, los 30, y cuando regresamos al Señor, a veces nos estancamos por diferentes circunstancias y situaciones. Y básicamente muchos se estancan. Cuando ya están los 30, 40, muchos creen que ya ha terminado, pero Dios me ha dado el tiempo. Y por eso quizá en menos de 10 años, Dios ha puesto en nuestras manos muchas cosas para hacer que ustedes ya conocen y pueden ver a través de las páginas. Y todo esto produce, todas estas circunstancias producen, en que nos enfoquemos más en edificar muchas iglesias, muchos pastores, muchos ministerios. La iglesia ha retrasado el plan y el avance del reino porque se enfocan más en edificar. Se enfocan más en edificar que aquello que nosotros nos fue entregado. Solamente para edificar en lo externo y no en lo interno y no en lo espiritual. Por tanto, dejamos a un lado lo que Dios nos ha asignado o lo estamos minimizando a un día a la semana cuando vamos quizá el domingo a la iglesia o quizá un día a la semana. Y olvidamos que somos enviados. ¿Enviados para qué? Para transformar el mundo, para transformar la cultura, para transformar nuestro alrededor, para transformar nuestra comunidad. Transformar la cultura y no lo que representa el reino. Hemos enviado los 7 días de la semana tenemos. Se trata de 7 días a la semana por 70 u 80 años que tenemos para cumplir. Pero cuando somos jóvenes no nos damos cuenta, cuando somos maduros nos damos cuenta que el tiempo pasa. Solamente reflexionamos cuando vemos que alguien cerca de nosotros ha partido y se ha ido quizás antes de los 70, antes de los 60, antes de los 50. O otros un poquito más tarde.
Eso lo podemos ver en la historia, no lo voy a tocar a ti, de lo que hizo José y Jacob, padre e hijo, ambos con llamado. Y Jacob retrasó el llamado de Dios por hacer las cosas a su manera. Tanto es así que cuando se le preguntaron de los días de su vida, él dijo que eran pocos y malos, habrían sido los años de su vida. Y ya tenía 120 años para aquel tiempo, cuando duraban más tiempo en la palabra del Señor. Y es porque quiso hacer las cosas a su manera. Hoy hay muy pocos que lo dejarían todo para seguir el llamado. Por eso yo felicito a aquellos pastores disciplinados de Dios que dejaron todo por servir al Señor y servir a su obra. Pero esto es un camino que tenemos que continuar hasta el final, como lo dijo Pablo. He corrido la carrera y le he guardado la corona, porque ha finalizado lo que Dios le había encomendado. Felicito a todos los pastores que de madrugadas disciplinan a llevar los mensajes de Dios. Discipulo todos esos pastores que discipulan, que monitorean, que hacen de sus hijos águilas, que los impulsan a volar y a cumplir el propósito, porque no son solamente ellos. Si su propósito, su sueño no impacta a otros, verifique si realmente está cumpliendo totalmente lo que Dios le encomendó hacer. La indiferencia es el peor enemigo para cumplir nuestro llamado en esos 70, 80 años. Muchos nos hemos retrasado nuestro propósito debido a nuestras decisiones. Son decisiones que nosotros tomamos, decisiones muchas veces erróneas, decisiones muchas veces manipuladas por otros, decisiones por no tener con nosotros una relación íntima con Dios, por no tener con nosotros la palabra, que es el mapa que nos lleva a cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Por eso, una iglesia indiferente olvidó cosas tan cotidianas, tan sencillas, cosas tan diarias y vitales de la cultura del reino, como son amarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amarnos. El Señor nos dijo: en esto conocerán que son los discípulos, en que nos améis los unos a los otros. Otra cosa que hemos olvidado es el dar comer al hambriento, el descubrir al desnudo y al visitar al enfermo, y sobre todo esto las viudas, madres solteras. Hermano, ¿y qué vamos a decir de las personas con discapacidades? No hay ni ministerio, poquísimo que se lleven a estas personas a llevar palabra, fe, servicio, hermano. Y eso es más allá de un puesto en la iglesia o que le den un título. Es servicio, como Dios lo hace. Hermano, ¿qué cumplir ese llamado en esos 70, 80 años que Dios tiene? Y usted, joven, aproveche para que impacte a más tiempo, a más personas, muchos jóvenes. Una iglesia indiferente ha olvidado todas estas cosas. Hermano, y yo he escuchado personas, hasta ministros, hasta pastores, que se excusan diciendo: no, siempre vamos a tener los pobres, y utilizan el versículo de Juan capítulo 12, 8, cuando Jesús le dijo eso. Pero, hermano, cuando Jesús habló en ese momento, lo hizo porque tenía que cumplirse una profecía en el contenido del acto y en el contexto de ese acto de esa mujer que describe Juan. Pero hemos usado esto como excusa para no cumplir la voluntad del Señor. La indiferencia también la podemos ver como lo pasó en Nínive. Jonás, ese tipo de indiferencia que llevó Jonás, lo vemos en Jonás capítulo 1 y el versículo 1 al 3, donde Dios le hace un llamado de que le lleve esa palabra a Nínive. Jonás fue indiferente al dolor de Nínive, pues tenía ya conceptos ya establecidos con ese pueblo, los mismos conceptos que tenemos, y usamos mucho para no realizar la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llama y nos dice: tienes que trabajar con esta
comunidad tiene que trabajar con estas personas, tiene que trabajar en esta área, en esta cultura. Le ponemos como ejemplo de que, esa gente es bien mala, no se va a arrepentir, va a volver a lo mismo, tú lo vas a perdonar y van a volver. Hermano, no hagas como Jonás. Por esa razón, retrasó el avivamiento a Nínive por él no cumplir con lo que el Señor le ordenó e irse para otro lugar. A veces Dios te manda algo y tú haces otra cosa. Este es el momento de que nosotros cumplamos con lo que el Señor nos ha encomendado. Otra cosa que impide que cumplamos con lo que Dios nos encomendó es lo que le sucedió a Abraham. Dice, el Señor hablaba de que dejemos nuestra parentela para olvidar nuestro origen y poseer la tierra. La Biblia dice que cuando Dios te llama a combatir y a conquistar en su reino, te saca de tu tierra, te saca de tu familia y te envía a recorrer un camino donde Él irá manifestando su poder en cada problema que surja, en cada situación, porque Él estará contigo. Él dijo, no los dejaré huérfanos, estaré todos los días con ustedes por medio del Espíritu Santo. No nos dejará huérfanos. Aleluya. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. En Génesis 12, 1 y 2 nos habla de que Jehová le había dicho a Abraham, alabado, deja a tu tierra y tu parentela. Abraham dejó la tierra de su padre, pero casualmente se llevó a Lot, su sobrino. Ahora te pregunto yo, ¿qué parte de vete de tu tierra y parentela no entendió Abraham? Abraham no tenía hijos, su deseo era tener un hijo. Y por eso podemos inferir que quizás se llevó a Lot. Pero Dios le había dicho a Abraham que dejara su tierra y su parentela. Porque Dios quería hacer de Abraham un Abraham. Y Abraham significa padre de muchedumbres. Estaba la palabra, estaba el sueño, estaba el llamado de Dios. Pero Lot en cada momento retrasaba el camino a Abraham. Ahora, ¿cuál es tu Lot? ¿Qué es lo que retrasa el camino? ¿Qué es lo que retrasa tu llamado? ¿Qué es lo que retrasa que no se cumpla el sueño que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es ese Lot? Identifícalo y sal y déjalo, porque Dios te envió. Abraham decide dejar a Lot. En Génesis 3:9 dice, luego Jehová le dijo a Abraham, o sea, que luego que Dios vio que Lot dejó a Abraham y se apartó de él, entonces le habló la palabra. Dice, porque le dijo que le hablara una tierra que sería sería padre de muchas naciones. Abraham aceptó su destino en ese momento cuando hubo esa separación. La mayoría de la gente que conocemos no está en el lugar que soñó. ¿Por qué no está en el lugar que soñó? Y eso produce frustración. Y eso produce la sensación de vivir una existencia rutinaria. Pasan los días, pasan las semanas. Y muchos, como dije anterior, se excusan de que en el mundo tendría aflicción. Y muchos excusan su llamado de hacerlo y quieren delegar en otros. Y otros son manipulados por lo que les predican los domingos, los miércoles o en la semana cuando sea, donde le dicen, usted no puede ir a tal ciudad, envía el dinero, que nosotros vamos por ustedes. Hermano, Dios no lo está relegando de responsabilidad. Usted tiene vecinos, usted tiene amigos, usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene su comunidad. Trabaje para eso. Y además, tanta necesidad que hay que hemos olvidado eso. Sí, Dios tiene que haber todas las cosas, pero no hemos enfocado en edificios, en grandes templos, en bonitos, y le decimos, no, es que se da de Dios la excelencia. Pero en la comunidad, ¿qué está pasando? Que se pierde. Hermanos dentro de la iglesia con necesidades, hermanos dentro de su comunidad con necesidades. ¿Qué hacemos nosotros? Somos fieles, y muchos han desarrollado tremendos servidores, tremendos diezmadores,
pero no hay los caracteres, los frutos del Espíritu, hermano. Y eso tiene que cumplirse para poder cumplir el llamado en esos 70 o 80 años. Yo he conocido personas que son unos fieles diezmadores, te lo estoy diciendo porque lo sé, fieles diezmadores, pero su mamá careciendo de necesidad. Hemos malinterpretado sobre la palabra, sobre los diezmos, de eso hablaré en otra ocasión, porque Dios quiere bendecirte para que tú bendigas a otro, pero también tú vas a ofrendar, y no estipulando un solo de un 10%, un 20%, un 30%, pero eso hablaremos en otro lugar. Pero lo quiere decir que hemos minimizado el llamado que Dios ha hecho con nosotros por lo que se ve, por los grandes templos, por cómo me dicen, cómo me comparo ante los otros. Yo puedo ir, he ido a congresos donde los pastores se preguntan unos a otros de cuántos miembros te compone tu iglesia y cómo es construido, qué terrenos tiene, está paga la iglesia, no está paga, tienes deuda, 2 hermanos diezman, hermanos, y hemos a veces semana tras semana con lo mismo. El problema es que estas personas nunca han descubierto la idea de Dios para sus vidas y han decidido seguir sus propios anhelos y no los de Dios. Porque Dios le ha dado un llamado, pero ellos quieren, ¿qué yo quiero ser? Un grande templo. ¿Qué yo quiero hacer? Un evangelista por las naciones. ¿Qué yo quiero ser? Tener un grande programa. ¿Qué yo quiero ser? Que me conozcan en todo el mundo. Jeremías 1.5 nos dice que antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí y te llamé por profeta a las naciones. En un momento dado quizás yo fui indiferente al llamado y quise hacer las cosas a mi manera, quizás como lo hizo Jacob, que luego tenía que cojear cuando tuvo el encuentro con Dios, con ese ángel, con el poderoso Dios. Y a veces fui muy indiferente en el llamado, quizás en la juventud o en el adulto, y muchos quieren pensar que van a vivir eternamente. No, yo lo voy a hacer cuando yo estudie y me prepare y voy a servir al Señor. Oh, yo quiero ser cuando yo me case, entonces yo puedo estar con mi esposa y mi familia. Oh, no, cuando mis hijos trabajen y se casen y se vayan. Oh, no, cuando yo sea jubilado y retirado, entonces yo voy a cumplir. Y pasan los años, pasan los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70. Y ahora decimos, ¿qué hice yo? Y a veces queremos estar haciendo algo y a veces no tenemos esa fuerza. Pero Dios te dice que hoy, que no importa la edad que tengas, los jóvenes, los ancianos, que creas, hay propósito contigo para que cumpla ese propósito. Y Dios lo va a hacer de manera que Él entienda, y Él es un especialista en hacer de lo negativo positivo. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. No a todo el mundo, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos que el Señor viene por su iglesia próximamente. Muchos años de la vida que quizás yo desperdicié. Pero básicamente, cuando yo volví al Señor como hijo pródigo, ya yo había pasado los 30 años, los 32 años. Pero en este proceso que estamos en el Señor, donde yo he regresado al Señor como el hijo pródigo, ya básicamente se cumplen 30 años en enero. Pero los primeros 20 años básicamente estuve en la iglesia, sentado, viendo cómo mi esposa se desarrollaba, mis hijos, en la adoración, en la música, en los artes. Y yo decía, Señor, yo quiero ser un simple cristiano y que tú me salves. Pero al día ese llamado en nuestros corazones. Y cuando el Señor empezó a cumplir en mi vida el propósito de Él, básicamente pasaron muchas frustraciones, hermano. Yo he pasado tantas situaciones, se me ha hecho tan difícil hasta que Dios me abrió la puerta para que yo pudiera hacer lo que Dios nos llamó. Y si me abren una puerta, voy, y si me cierran una puerta, Dios abre otra. Y por eso estoy utilizando estos medios, hermano, porque son los que Dios me ha dado en estos momentos.
Hermanos, me ha sido difícil, y básicamente cuando tú te decides hacer algo por el Señor, el enemigo se va a levantar, y va a haber los asesinos de sueños, que a veces pueden ser, como yo dije recientemente en un escrito que en nuestra página Escuela Ministerio, que pueden ser, esos matadores de sueños pueden ser hasta circunstancias, situaciones, el pasado, familia, hermanos, pero Dios se encarga de hacerlo como le pasó a José, que todo lo que él hacía Dios lo proveía porque Dios estaba con él, hermano, y así lo hemos visto hasta que llegó el momento donde José cumplió el propósito, porque su llamado era para bendecir a otras personas y otras personas se iban a beneficiar de este llamado. Ante todo esto, yo estaba en la vida, entré a la policía, luego trabajé con oficiales de corrección, trabajé en la Universidad Católica. Entonces llegó el momento en que el Señor saboteó en realidad mis planes. Y fue cuando tuve que salir del gobierno a trabajar, y Dios me había dado una palabra ya por una profeta muchos años atrás. Y no me quedó más remedio que seguirle a Él, porque el Espíritu Santo me llevó a eso, y humillarme hacia Él. Y por eso es que he querido cumplir lo que el Señor ha puesto, sean los 70, los 80 años, los que el Señor añada en mi vida como Ezequías. Pero hermano, tú que estás joven, tú que estás maduro, aprovecha este tiempo, no te estanques en el llamado de Dios, no te estanques, cumple el propósito. Pastores, ayuden a sus miembros, llevarle la palabra, ayuden a sus ministros, a sus líderes, a que cumplan ese llamado. Hermano, el tiempo pasa, Cristo viene pronto, usted va a ser responsable por las ovejas que el Señor le dio, usted va a ser responsable por los ministros que el Señor le dio, usted va a ser responsable por los líderes que Dios ha puesto en sus manos para que usted desarrolle. Muchos no tienen éxito espiritual porque están siguiendo sus ideas que no eran las de Dios, porque están siguiendo las ideas de otros que no eran la idea de Dios. Dios te está hablando a ti en esta mañana, en este día o esta noche, cuando estés escuchando esta palabra. Porque es que es el éxito, hermano. El éxito no es tener dinero. Y claro que Dios nos da dinero, ni es que tener cosas materiales y grandes iglesias, etcétera. Y eso es bueno. Eso no es éxito. Eso es una consecuencia del éxito y es una consecuencia del mismo. Buscaste el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pon tu deleite en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El éxito es identificar tu función, es identificar esa función, esa base, ese diseño donde te ha dado Dios ese sueño, ese llamado, esa visión. Y entonces tú lo desempeñes con pasión, tú lo desempeñes con amor, tú lo desempeñes con todo el corazón de servicio. Hermanos, por eso es que yo te estoy llamando hoy a que reconsideres y estés alerta. El tiempo se acaba, hermano. Y ya no más de que vamos a cumplir 70, 80 años, y es que todas las profecías están cumplidas y que Dios cumpla con cada uno del llamado que Dios ha hecho en su vida. No lo detenga. Primeramente, Abraham retrasó su llamado por llevarse a Lot, donde el Señor le dijo: deja tu parentela, tu familia, tu tierra. Inclusive estuvo estancado un tiempo hasta que murió su padre en Harán, porque también nos retrasa al quedarnos en el lugar donde Dios no nos dijo que nos quedáramos. Pero ustedes pueden ver por qué yo me he puesto en la disposición del Señor, y quizás es malentendido por muchos, pero mi corazón arde por el llamado, por cumplir, por que otros sigan esto, porque el Señor viene pronto. Mire, cada uno de mis libros tiene un propósito que yo he escrito para educar a la iglesia. Te puedo hablar el libro Caminando en la Gran Comisión, que habla sobre evangelismo y discipulado. Te puedo hablar sobre el libro del Espíritu Santo, donde habla que tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Te he escrito libros que hablan para qué recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Te he escrito libros para personas apartadas del ministerio, donde dice que Dios te sigue amando. Dios me ha dado para escribir libros también que hablan sobre la ofensa ministerial a los ministros, a los líderes que han sido
golpeados y ofendidos y están estancados porque han sido presas del engaño. Estoy escribiendo algo sobre la profecía personal donde nos manipulan con las profecías. Diferentes libros que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros publiquemos. Ahora no recuerdo los otros, pero sí, cada uno tiene un propósito. Cada uno tiene, hablamos sobre también, sobre que yo hice el certamen descubriendo nuevos escritores cristianos, personas con llamado que tienen para que puedan influenciar a otros también. Hermano, y la única condición es que yo puse para que participaran otros hermanos es que nunca hayan publicado un libro escrito. Y te puedo dar testimonio de gente que Dios lo ha impulsado a las naciones, le ha impulsado a su ministerio por medio de ese escrito pequeño que hicimos. Y ellos pudieron publicar sus libros también. Personas que son ahora misioneros en el extranjero. Otros que son misioneros dentro de Puerto Rico. Evangelistas, pastores, que Dios me ha permitido que sea el enlace. Eso no lo hago yo, Dios lo pone en mi corazón y el hermano fluyen ahí. Por eso hicimos el certamen 1 y 2, descubriendo nuevos escritores cristianos. Igual la revista. Una revista, Dios te sigue amando. ¿La hicimos para qué? Para que tú puedas desarrollar, puedas escribir, que conozcan las iglesias cerca de ti, conozcan los ministerios cerca de ti, conozcan los empresarios cristianos cerca de ti. Hermano, una revista gratis, de igual forma lo hacemos. La revista Caminando del ministerio. Y Dios ha puesto personas que yo he pedido ayudar para que desarrollen el ministerio porque ese potencial y son malinterpretados nuestras acciones. Es desarrollar líderes en las iglesias. Empezamos en nuestra iglesia y luego estamos en otras iglesias haciendo lo mismo. Y estamos en la mejor disposición, pero hermano, yo sé lo que es cuando te quieren cerrar las puertas, donde manipulan la información, pero cada una persona van a dar cuenta de Dios por lo que dice, por lo que hace. Hermano, yo le estoy hablando de parte del Señor. Cada uno vamos a dar cuenta por lo que hacemos, por lo que decimos. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos entregó? Y eso es bien importante. Es bien importante que nosotros tengamos. Hermanos, tenemos 70 a 80 años para cumplir lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Más adelante vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a seguir hablando de diferentes temas. Y voy a traer un tema bien importante sobre el miedo. El miedo que está ahora mismo arropando al mundo y mayormente a creyentes. Vamos a tocar ese tema. También vamos a tocar el tema sobre la salvación. Más allá de que si se pierde o no se pierde, la forma equilibrada de la salvación. Cuando nosotros, ¿qué hacer? Dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, Dios le bendiga. Recuerde, 70, 80 años. Como se quiera un poquito más extender. Pero si esto se va ahora mismo, si esto termina, los edificios se van a quedar, los libros se van a acabar, se van a quedar. Solamente Dios va a demandar con lo que hicimos. ¿Qué hicimos con el tiempo que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con el llamado que Dios nos dio? Si está trabajando, cumple ahí en medio del trabajo. No a todo el mundo los manda que salgan a evangelizar y salgan, dejen sus trabajos. El error que cometieron muchos. Si el Señor viene ahora, amén, todo está cumplido ahí. Pero Dios tiene control de la fecha y el tiempo, no nosotros. Está todo cumplido. El día y la hora nadie lo sabe, pero los tiempos los conocerían. Y en la soberanía de Dios, si Dios nos da 70, 80 años, estableció un término de tiempo para nosotros y puede extenderlo, Dios puede extender el tiempo para que personas vengan al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque tú vas a ser esa persona que va a evangelizar. Evangelice y discipule mientras yo regreso. Dios lo va a hacer porque la carta de Pedro nos dice que Él no retarda su promesa, sino que quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Es una hora de cosechar, de predicar la palabra, de hablar la esperanza a aquellos que no la tienen. Nosotros tenemos esa esperanza, vamos a transmitirla a los demás, pero vamos a prepararnos, vamos a lanzarnos, vamos a cumplir ese llamado. Dios te bendiga grandemente. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado de transmitir esta palabra en este día. Permite que muchos puedan entenderla, atesorarla. Señor, que puedan ser de la forma más preciosa, sumergirse en el Espíritu, que puedan cumplir y responder al llamado de Dios en este tiempo.
Bendícelo, Señor. Abre sus ojos, su mente, Señor, para que puedan entender el tiempo que vivimos y que puedan cumplir con lo que tú nos asignaste. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.